Bienvenidos a nuestra última sesión de Derecho Internacional Público y Privado. Hoy exploraremos cómo la diplomacia moderna y consular son importantes principalmente en el siglo XXI, donde la tecnología y la globalización tienen un papel tan fundamental. La Universidad Cooperativa de Colombia, interesada en que cada uno de sus estudiantes aprendan sobre el arte de la diplomacia, nos invitan hoy a realizar este recorrido. Grabamos desde la Universidad del Rosario, un centro de estudio que ha sido epicentro del desarrollo del pensamiento y la diplomacia actual. Para comenzar, analicemos los orígenes de la diplomacia y su evolución. Las convenciones de Viena de 1961 y 1963 marcaron un hito importante en esta materia en cuanto a su importancia en las relaciones diplomáticas y consulares. Desde entonces hemos visto un cambio y una transformación en el derecho internacional, especialmente tras la Guerra Fría. Asimismo, vamos a adentrar en la parte tecnológica, donde podemos observar cómo esta herramienta ha servido de puente entre las relaciones bilaterales entre los estados. Esta misma nos ayuda a sobrellevar la misma diplomacia que se encarga de manejar las buenas relaciones entre los mismos. Andrea, Leonardo, empecemos este recorrido. La diplomacia, su historia, qué significa y de dónde viene el término. La diplomacia es una forma de interacción entre gobiernos, organizaciones internacionales y otros actores importantes en el escenario internacional. Se compone de un conjunto de mecanismos, habilidades, técnicas y prácticas utilizadas para lograr los objetivos de un Estado, tanto en el plano interno como externo. Esta forma de negociación se remonta en la antigüedad, aunque su forma moderna se desarrolló durante el Renacimiento. La diplomacia, como la conocemos hoy, comenzó a desarrollarse durante el Renacimiento, cuando los estados europeos comenzaron a usar el intercambio de embajadores para negociar tratados de paz y acuerdos comerciales. Durante los siglos XVI y XVII, la diplomacia se volvió mucho más formalizada, con la aparición de los embajadores permanentes y el desarrollo de los protocolos diplomáticos. Durante el siglo XIX, la diplomacia se vio afectada por el aumento de los estados nacionales y la aparición de la Guerra Fría. Esta se volvió mucho más estratégica y los embajadores comenzaron a ser vistos como portavoces oficiales de sus respectivos países. Desde la década del 1960 en adelante, la diplomacia se ha vuelto mucho más compleja. Los estados nacionales ahora deben enfrentar una variedad de desafíos, desde el cambio climático hasta el terrorismo. Esto ha llevado a un aumento de la cooperación y la colaboración entre estados. Hoy en día, muchas entidades internacionales, como las Naciones Unidas, las Organizaciones de Estados Americanos y la Unión Europea, juegan un papel importante en la promoción de la diplomacia. Estas entidades desempeñan un papel clave en la resolución de diferencias entre los Estados miembros y la promoción de la paz y la estabilidad en todo el mundo. El término diplomacia proviene del latín diploma. Se compone del vocablo diplo, que significa doblado en dos, y del sufijo ma, que hace referencia a un objeto. Esta palabra se usaba para describir una carta entregada por un embajador o un ministro de un estado a otro. La carta llevaba un sello doble que simbolizaba el poder entre ambos estados. Con el tiempo, el término se extendió para incluir todas las actividades diplomáticas. Ahora adentrémonos en el derecho diplomático y consular. Este trata principalmente de las inmunidades y privilegios de quienes ejercen funciones diplomáticas en los diferentes países. Garantiza las misiones en el extranjero. También trata de los tratados y la jurisprudencia que se encuentran dentro de este marco. Dentro del derecho internacional público y privado hay una rama muy importante y es el derecho diplomático. El derecho diplomático
tiene como función y propósito regular las relaciones entre los estados y las organizaciones internacionales. Proporciona un marco legal para esa diplomacia y la interacción oficial entre las naciones. El derecho diplomático es, por tanto, un pilar fundamental en la interacción internacional, asegurando que las relaciones y actividades intergubernamentales se realicen dentro de un marco legal que facilita la paz, la cooperación y la resolución justa de conflictos. La inmunidad diplomática es un concepto central en el derecho internacional público porque garantiza a los diplomáticos de un país extranjero un cierto grado de protección legal y autonomía en el ejercicio de sus funciones. Dentro de su propósito principal es el de la inmunidad diplomática, es decir, permitir que los diplomáticos realicen sus funciones oficiales sin interferencias o represalias por parte del país anfitrión. Esto asegura que las relaciones diplomáticas entre los estados puedan llevarse a cabo de manera eficiente y efectiva. Hablamos entonces de que para ello tiene que haber una cobertura jurídica. Bajo la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, los diplomáticos reciben esa protección contra el arresto, la detención y otros procesos judiciales. Esto incluye inmunidad de la jurisdicción penal del Estado receptor y en ocasiones también de la jurisdicción civil administrativa. Hablemos un poco de esos tipos de inmunidad. Hay inmunidad personal, los diplomáticos no pueden ser arrestados ni detenidos. Esta inmunidad es crucial para su protección personal y para garantizar la libertad de movimientos necesaria para realizar sus tareas. La inmunidad funcional abarca los actos realizados en el cumplimiento de sus funciones oficiales. Esto significa que un diplomático no puede ser demandado o procesado por acciones que estén directamente relacionados con su trabajo diplomático. Inmunidad de residencia y correspondencia. Las residencias diplomáticas y la correspondencia oficial van a ser inviolables. Esto asegura que toda comunicación y documentación oficial permanezca segura y protegida contra instrucciones del Estado receptor. Existen algunas limitaciones y cláusulas al respecto. Excepciones que son como la inmunidad no es absoluta. En casos de actos graves no relacionados con sus funciones oficiales como delitos graves, acciones comerciales privadas, podrán llegar a ser alguna de las excepciones. La persona puede renunciar a la inmunidad. El Estado que envía el diplomático, no la persona, el Estado puede renunciar a su inmunidad. Esa renuncia debe ser explícita y generalmente se da para permitir que los tribunales locales juzguen cosas graves. El Estado receptor puede declarar a un diplomático como persona no grata, lo que obliga al Estado acreditante a retirar al diplomático o terminar sus funciones en ese país. Estas son algunas de las funciones, propósitos y tipos de diplomacia y de protección que ofrece el derecho internacional público y los tipos de inmunidad. Bien, como lo hemos visto, la diplomacia es un fenómeno complejo que se refiere a la práctica de gestionar las relaciones internacionales a través de negociaciones y diálogos entre estados y otros actores. Se puede definir como el conjunto de actividades que buscan promover los intereses de un país en el ámbito internacional, utilizando herramientas como la negociación, la mediación y la representación. La diplomacia se ejerce especialmente a través de dos vías: la diplomacia oficial, que es llevada a cabo por los estados, y la diplomacia no oficial, que involucra a actores no estatales como organizaciones no gubernamentales y grupos de la sociedad civil. En relación con la diplomacia pública y la diplomacia de defensa, la diplomacia se interrelaciona con estos conceptos al proporcionar un marco para la proyección de la imagen de un país y la gestión de sus intereses de seguridad. Este mismo se centra en la comunicación y la construcción de relaciones con el público extranjero, buscando así mejorar la percepción internacional de un país. Comprender estas normas no es solo teoría, es crucial para cualquier profesional en diplomacia. Nos ayudan a entender mejor cómo se maneja la política exterior de manera legal y pacífica.
Como lo hemos podido ver, también podemos ilustrar de otra manera cómo las expulsiones a diplomáticos han moldeado las relaciones entre estados. Eso mismo implica ciertas rupturas entre estados, valga la redundancia, y como podemos dar ejemplos, Hugo Chávez expulsó al embajador estadounidense Patrick Doty por solidaridad con Evo Morales. Estos son uno de los ejemplos en los cuales la diplomacia puede adentrar y puede afectar en cierta medida o garantizar relaciones bilaterales con los estados. Por otro lado, ¿tiene regulación en el derecho internacional la diplomacia? Pues bueno, podemos evidenciar que la regulación de la diplomacia en el derecho internacional se encuentra enmarcada en diversas convenciones y tratados que establecen las normas y principios para la conducta de los estados en sus relaciones internacionales. La Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas de 1961, por ejemplo, establece las bases para el establecimiento y el funcionamiento de misiones diplomáticas, garantizando así la inviolabilidad de las embajadas y la protección de los diplomáticos. Además, el derecho también internacional regula aspectos relacionados con la diplomacia cultural y científica que han cobrado relevancia en el contexto actual. Conforme a lo anterior, ¿qué relación tiene este con el derecho internacional público-privado? Bueno, pues así mismo se refiere a las estrategias de defensa y seguridad que un país implementa en el conjunto internacional, utilizando la diplomacia como herramienta para resolver conflictos y promover la paz. Así, la diplomacia se convierte en un vehículo para la implementación de políticas de defensa y comunicación pública, facilitando así la interacción entre los estados y sus ciudadanos. En este segmento vamos a explorar cómo la diplomacia se enfrenta a diferentes retos actuales, como lo son el cambio climático, la ciberseguridad y la migración masiva. Estos problemas requieren de una respuesta coordinada y una negociación hábil para resolverse. El cambio climático es un desafío global que afecta a todos los países de diversas maneras. La diplomacia climática se ha convertido en un componente esencial de la política exterior de muchas naciones. Los acuerdos internacionales que tienen que ver con este tema es el Acuerdo de París de 2015, el cual es un hito en la diplomacia climática, donde las naciones se comprometieron a limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. La COP26, entre otros foros, son foros continuos donde los diplomáticos negocian compromisos adicionales y monitorean el progreso de los objetivos climáticos. La cooperación y financiación. Esto se hace mediante los fondos de clima, en los cuales los países desarrollados acuerdan financiar proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático en países en desarrollo. Promover la transferencia de tecnologías verdes y sostenibles para reducir las emisiones globales, una de las propuestas. Con la digitalización y la interconectividad global, la ciberseguridad se ha convertido en una prioridad crucial para la diplomacia moderna. Los acuerdos y convenios internacionales que tienen que ver con este tema son el Convenio de Budapest, el cual fue el primer tratado internacional sobre delitos cibernéticos que busca armonizar las leyes nacionales y mejorar la cooperación internacional. Los foros multilaterales en los cuales las naciones se reúnen para discutir y establecer normas sobre ciberseguridad, como en la ONU o el G20. La colaboración técnica y respuestas a incidentes, esto se hace mediante equipos de respuestas, en la cuales son la creación de equipos nacionales e internacionales para responder a ciberataques y coordinar la defensa. El intercambio de información busca mejorar la cooperación entre países para compartir información sobre amenazas cibernéticas y proteger infraestructuras críticas. Las migraciones masivas, ya sean por conflictos, crisis económicas o desastres naturales, presentan varios desafíos humanitarios y logísticos significativos, digamos como la protección y los derechos humanos. Los convenios, o el más importante que encontré de este tema, fue el Convenio de Ginebra, el cual proporciona la base legal para la protección de refugiados y migrantes forzados. Las agencias internacionales, como la ONU, entre otras, trabajan para proteger los derechos de los migrantes
y proporcionar asistencia en estos casos. La cooperación internacional se hizo mediante varios pactos globales, como es el Pacto Mundial sobre Migración y el Pacto Mundial sobre Refugiados, que buscan una gestión coordinada y humana de los flujos migratorios. Países trabajan juntos para gestionar fronteras, ofrecer asilo y promover la integración de migrantes mediante acuerdos bilaterales y multilaterales. La diplomacia digital también ha surgido como un nuevo modelo de acción exterior, facilitando la comunicación y el intercambio de información en un mundo cada vez más interconectado. En conclusión, la diplomacia es un fenómeno multifacético que juega un papel crucial en la gestión de las relaciones internacionales, su interrelación con el derecho internacional público y el derecho internacional privado, su regulación en el derecho internacional, las disyuntivas globales que enfrenta y su aplicación en el contexto destacan su importancia en la construcción de un orden internacional más pacífico y cooperativo. Las principales disyuntivas mundiales en el ámbito de la diplomacia incluyen la gestión de conflictos armados, la cooperación internacional en temas de seguridad y defensa y la promoción de derechos humanos. La diplomacia enfrenta desafíos significativos como la polarización política, el nacionalismo creciente y la crisis de confianza entre estados, que complican la resolución pacífica de disputas y la cooperación multilateral. En este contexto, la diplomacia de defensa se presenta como una herramienta crucial para abordar estos desafíos, permitiendo a los estados colaborar en la prevención de conflictos y la promoción de la seguridad regional. En el caso de Colombia, la diplomacia ha sido un componente esencial de su política exterior, especialmente en el contexto de la paz y la seguridad regional. Colombia ha utilizado la diplomacia de defensa para posicionarse como un actor clave en la región, promoviendo la cooperación en materia de seguridad y la lucha contra el narcotráfico. Además, la diplomacia cultural ha sido empleada para mejorar la imagen del país en el exterior, buscando contrarrestar percepciones negativas asociadas con la violencia y el conflicto armado. Es aquí donde la Universidad del Rosario cobra especial importancia, al ser un lugar de encuentro para debates, para estudios de la diplomacia actual. Permite además que surjan soluciones innovadoras y vitales para el mundo diplomático. Es aquí donde sigue siendo las especialidades y donde se le ha dado particularmente importancia al derecho internacional público y privado. La colaboración de académicos de la Universidad del Rosario reflejan también la diplomacia, la facilidad con la que se puede llevar, demostrando una buena tradición y la modernidad del mismo en el trato de la diplomacia entre estados. Asimismo, podemos evidenciar que la universidad puede demostrar, tiene el conocimiento y tiene el orden social internacional y es soporte de paz y la seguridad internacional. Sus fuentes son las convenciones, las costumbres y los principios, entre otras. El Grupo de Investigación de Derecho de la Universidad del Rosario coordina y edita redes internacionales de investigación y revistas jurídicas, como la Red de Perspectivas Iberoamericanas, como Sobre la Justicia, la Red Latinoamericana de Revistas de Derecho Internacional y el Anuario Colombiano de Derecho Internacional. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la diplomacia moderna. Las universidades en Colombia, de manera principal, la Universidad Cooperativa de Colombia, está comprometida con el aprendizaje del derecho internacional público y privado y de manera principal por el aprendizaje del arte en la diplomacia actual. Esperamos que esta conversación haya ayudado a que comprendan mejor el papel crucial de la diplomacia en el contexto global. No olviden seguirnos en nuestro canal, donde exploraremos las implicaciones que ha tenido las organizaciones y el impacto internacional en la diplomacia actual. Muchas gracias y hasta luego. Hasta una próxima.
Adiós. Gracias.